No es un nuevo deporte, extremismo ecológico, guerra a vaca muerta. Estamos con una argentina politóloga especialista en políticas ambientales, Flavia Brofoni, que además fue exfuncionaria, fue funcionaria del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Rodríguez Larreta, ¿no? ¿O de Macri? Del segundo mandato de Macri. Del segundo mandato de Macri Sí. en estos temas ambientales, pero hoy es una activista ecologista, fundadora en Argentina de una organización, Extinction Rebellion, que ahora vamos a tratar de entender de qué se trata. Greenpeace fue, bueno, la que puso la organización que fundó de alguna manera el activismo ecológico. ¿Cuál es la diferencia con Greenpeace de Rebellion de Extinction? Bueno, Greenpeace primeramente es una ONG, es una organización no gubernamental. XR es un movimiento ciudadano de desobediencia civil. No tenemos una institucionalidad ligada a una fundación o a una asociación civil. Somos meramente un movimiento que se autoorganiza y es descentralizado y con rasgos holocráticos en ese funcionamiento. ¿Rasgos? De organización holocrática, ¿Qué es eso? de procedimientos y armado de equipos, de círculos dentro de círculos que funcionan descentralizadamente, en donde quienes estamos en algún rol de coordinación tenemos un mandato asignado que nos permite tomar decisiones autónomas y se basa en la confianza en que el resto de los miembros le asignan a ese rol mientras una persona lo ocupa. Ahora, para ponerlo claro, ¿no? ¿Cómo tributan a la AFIP? ¿Cómo reciben dinero y cómo tributan a la AFIP? Actualmente no estamos recibiendo dinero todavía. Hemos armado, nos sostenemos mediante aportes propios de quienes estamos contribuyendo en tiempo fundamentalmente, no en recursos, y estamos hace muy poquito haciendo una campaña de crowdfunding en IDEAME. O sea, pero esos fondos no van a una organización, sino a los gastos diarios de los voluntarios. Exactamente, exactamente. Flavia, ¿cuál es la diferencia en términos de Greenpeace para el común de las personas, sin ser un especialista? Fue esa organización que en el mundo tuvo gestos muy escenográficos, ¿no? De tomas de barcos pesqueros, de que de alguna manera establecieron ahí una discusión y llamaron la atención, pero que no lograron generar grandes cambios. ¿Cuál es la diferencia? Creo que con Greenpeace compartimos el hecho de usar a la acción directa no violenta como método de generar efectividad en nuestras acciones, pero hay un gran componente diferencial en donde nosotros no creemos que dentro de este sistema de representación política podamos generar la incidencia suficiente como para tener los cambios y la celeridad que se necesita en el momento de emergencia que estamos viviendo. O sea, ¿que el combate es contra la democracia? No, en absoluto. Creemos profundamente en el sistema democrático. Lo que creemos es que no está funcionando como sistema de representación. Ese gran lema bajo el cual el pueblo no delibera ni gobierna, si no es por medio de sus representantes, en este momento no se está cumpliendo, porque las preguntas fundamentales hacia la ciudadanía y las respuestas que los representantes llevan a las instancias legislativas y ejecutivas no se le hacen nunca a la ciudadanía. De hecho, está demostrado en este debate presidencial que la agenda ambiental ni siquiera entró. Ahora, esa es una crítica parecida a la que le hace el populismo a la democracia liberal, de alguna manera. La idea de que la división de poderes en realidad institucionaliza las fuerzas de poder, que el pueblo, la gente, queda muy lejos. Sí, en realidad nosotros estamos en una posición en donde la creencia sobre el sistema de representación democrática es profunda, y más allá de cómo están conformadas las instituciones, lo que está quedando claro es que la conformación partidaria actual y fundamentalmente el financiamiento desde el cual los partidos, y en particular en Argentina, llegan a instancias de poder, los aleja profundamente, uno, de la ciudadanía preocupada por estos temas, y dos, de la ciudadanía en situación de ruralidad, que es la que menos representación en las instancias electorales tiene y menos información tiene. ¿A qué te referís con el modo de financiamiento de los partidos políticos y la vinculación con el tema ecológico? Bueno, creo que está claro, en particular durante esta campaña, en donde los dos grandes partidos con posibilidades de llegar a la presidencia tienen una opinión absolutamente unificada con respecto a un tema que es la explotación y la apuesta a la extracción no convencional de combustibles fósiles, básicamente vaca muerta, y por otro lado al financiamiento que viene de este modelo de producción de alimentos basado en la agroindustria a gran escala, la agroindustria masiva y extensiva. Bueno, dilemas centrales, ¿no?, del presente en todo el mundo. ¿Cómo reducir el hambre basado en la producción
agropecuaria que tiene impacto ecológico. ¿Qué se hace? Porque hay hambre. Está la naturaleza en problemas, pero también hay millones de personas con hambre. Totalmente. El punto es que estamos partiendo de una hipótesis falsa de que hay que producir más, por ejemplo, soja modificada genéticamente en la Argentina bajo un paquete tecnológico particular para alimentar a esas personas, mientras que más del 80% de la producción de soja en la Argentina está destinada a la exportación para alimentar animales en otros países. La FAO fue contundente en este sentido. La alimentación basada en carne tiene que reducirse en un por lo menos 90% porque no está pudiendo la tierra dar abasto en términos de biocapacidad para sostener este sistema productivo. Más allá de todas las cuestiones éticas asociadas a la ética animal, es un modelo de alimentación que no está sirviendo para saciar el hambre en el mundo. Y ni hablar del componente de desperdicios de alimentos, que es más del 30%. Ahora, este es un país que con una situación económica delicadísima, el único sector que logra producir divisas centrales para el funcionamiento de la economía es el agro. ¿Ponerse en contra del agro no es ponerse en contra de los sectores más vulnerables también? No estamos en contra del agro, estamos en contra de un modelo depredatorio. De hecho, ayer estuvimos en las oficinas de Bayer Monsanto, que es la misma empresa, para traer a la urbanidad la foto de lo que están padeciendo las comunidades rurales bajo este esquema de producción de alimentos. Voy a dar una cifra que es bastante espeluznante. Bajo este sistema de emisión de gases de efecto invernadero y de producción de alimentos basado en monocultivos con insumos químicos, tanto el Banco Mundial como las Naciones Unidas calculan que, en el caso, por ejemplo, yo tengo 36 años, tengo una hija de 7, cuando mi hija tenga mi edad, dentro de 30 años, 4.000 millones de personas van a vivir en áreas no aptas para producir alimentos debido a los procesos de desertificación de estos dos drivers. Esto es la mitad de la población mundial. Entonces, no estamos en contra de la producción de alimentos desde ya, estamos en contra de este modelo. Y aparte hay un dato muy importante. El 70% de los alimentos del mundo se cultivan en el 25% de la tierra, mientras que el 70% de la tierra se usa para producir alimentos para animales industrializados. Ahora, debe haber un tema bastante difícil de resolver, porque pienso en Brasil, el Brasil de Bolsonaro o la Bolivia de Evo Morales, ambos gobiernos de signo político muy distinto, impactando directamente en el Amazonas. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Si ni la izquierda ni la derecha están dejando de depredar de alguna manera ecológicamente el planeta. Sí, totalmente. Bueno, esto está muy vinculado a lo que nosotros adentro de XR llamamos el reclamo 3. Es necesario iniciar un proceso de transición ecológica y climática. Es imprescindible y es inevitable, porque tenemos menos de 10 años para generar una transformación que lleve, y lo voy a poner en términos muy radicales, a la mitad la economía mundial, porque una economía basada en carbono tiene que ir a reducir 50% sus emisiones de gas de efecto invernadero durante los próximos 10 años. Izquierdas y derechas hacen lo mismo. Pero esa desaceleración va a producir enorme desempleo. Sabemos, bajar la productividad de una economía, desacelerar esa producción, tiene efectos colaterales muy contundentes sobre el trabajo de la gente. Y cuanto más estamos tardando, peor va a ser. Pero esto lo dice Naciones Unidas en el marco del Acuerdo de París, y nuestro país ratificó ese acuerdo. Y ese compromiso es, dentro de los próximos 10 años, reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero, y en 2050, esto es pasado mañana, ser carbono neutrales. El peligro asociado a no cumplir con esa meta es tan apocalíptico que nos lleva a tener que traer esta situación de verdad a un plano que parece radical, pero que en definitiva es la verdad científica. Vos me preguntabas antes por qué izquierdas y derechas no logran resolverlo. Y sí, nuestro reclamo 3 es justamente eso. La democracia tal cual está planteada ahora, más allá de la representación partidaria, tiene que generar nuevos mecanismos de participación ciudadana, previa información de la ciudadanía desde ya, pero alguien con conciencia de que en 30 años la mitad de la población mundial va a estar luchando por comida. Si no cambiamos hoy, muy probablemente cambie su modelo de toma de decisiones. Ahora, Flavia, hay toda una lectura que sostiene que los movimientos ecologistas que plantean una posición muy extrema y apocalíptica, en realidad dejan el horizonte de posibilidades afuera, quiero decir, la posibilidad de producir un cambio real. Si ya está todo jugado este partido, ¿para qué nos vamos a cambiar conductas
si no hay opción? Claro. ¿No es una especie de no hay opción, no hay futuro, no hago nada? ¿A disfrutar de la vida hoy porque no hay futuro? Es una excelente pregunta y nunca me la habían hecho al aire. Sí hay posibilidades. Tenemos 10 años para una transformación profunda y sistémica para no pasar el horizonte de aumento de la temperatura global de 1.5 grados. A ver, en el paso a paso están los estados que pueden implementar políticas. En el caso de las personas comunes, los ciudadanos particulares, ¿sería usar menos el auto y más el monopatín eléctrico? Para nada. Esa es la gran posverdad sobre la que se construyeron los últimos 30 años de sustentabilizarlo todo, y en eso me reconozco aún también como activista en haber fallado. Apelar al cambio individual en este punto de la historia planetaria no es suficiente. Ya se desencadenaron procesos de transformación sistémica en los sistemas naturales, en los ecosistemas, que no van a poder ser frenados de ninguna manera por un cambio de actitud individual. Está bien, el Estado, pero digo, si siempre le depositamos el poder al Estado, que lo tiene, en un Estado que no responde por este problema que vos señalás de las democracias, individualmente, ¿qué acciones se pueden hacer? Exigir. ¿Usás celular? Por supuesto. Tiene litio, batería de litio, minería. Totalmente. Entonces, ¿cómo se sale de ese círculo? Sí. A ver, yendo a la profundidad de esta pregunta, está claro que a nivel global tenemos que encontrarle la respuesta a entrar en un proceso de decrecimiento. Y esto muy probable genera muchas críticas desde los sectores de crecimiento del consumo, por ejemplo. Totalmente. De crecimiento económico. Seguir midiendo el bienestar de un país basándonos en cuánto aumenta el PBI es absolutamente incompatible con los límites físicos del planeta. El crecimiento no puede ser infinito en un planeta con recursos finitos. Y no es una posición de movimientos ecologistas, es lo que dice la comunidad científica ya sin casi dudas. El consenso es absoluto desde octubre del año pasado a la fecha. Octubre del año pasado lo cito mucho porque es el momento en el que la comunidad científica internacional, a través del informe 1.5 del IPCC, dijo: nos quedan 10 años para transformar profundamente las bases de nuestra economía. En mayo de este año ocurrió una segunda instancia de la comunidad científica, que fue la vista a la luz, que todavía no salió completo, de otro informe como del IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, pero del Panel Intergubernamental de Biodiversidad y Ecosistemas. Dentro de Naciones Unidas, estamos hablando del mundo científico más conservador. IPBES dijo lo mismo. Tenemos 10 años para una transformación profunda, en este caso hizo mucho más hincapié en el sistema de producción de alimentos, porque el principal driver de degradación ecosistémica es la producción de alimentos. Ahora, Flavia, las advertencias de la ciencia respecto del cambio climático vienen desde hace décadas señalando esta gravedad, y el horizonte se va corriendo, ¿no? Lo apocalíptico no sucede. Entonces, ¿cómo convencer a la gente de que es tan apocalíptico cuando pasan décadas y eso todavía no sucede? ¿No es una estrategia que desincentiva a comprometerse con lo ecológico? Es que en realidad nunca había pasado lo que pasó en octubre. Yo hace 20 años que consumo ciencia vinculada a estos temas, y en octubre nunca hubo un consenso planetario tan rotundo y nunca existió ese consenso, además avalado por los gobiernos. Recordemos que cuando sale un informe de Naciones Unidas, cuando salió el informe de IPCC 1.5, no solo la comunidad científica estaba diciendo lo que iba a suceder, sino que antes de que salga ese informe, todos los gobiernos lo revisaron, mandaron sus comentarios y decidieron que tenía que ver la luz. Y fue la primera vez que se puso un horizonte temporal tan corto, de 10 años. Ahora, Flavia, esta organización Extinction Rebellion, XR, sí, le podemos decir. Bueno, organiza una serie de intervenciones en la vida cotidiana, en museos, en un aeropuerto en Londres. Bueno, están un grupo de jóvenes que se desvanecen y parecen muertos, como para alertar y concientizar. El año pasado, creo que fue el año pasado, en el aeropuerto de Heathrow, en Londres. Ahora, este año, sí, fue hace un par de meses. Esta es una organización que tiene 7 meses de vida. 7 meses. Hubo una especie de invasión del espacio aéreo con una flota de drones, ¿no? ¿Esto fue así? Sí, no se llegó a hacer. Estaba planificado un grupo paralelo a XR, de hecho, porque generó mucha controversia hacia dentro del movimiento sobre cuáles eran las implicancias de no violencia de esa acción. Claro, nosotros somos profundamente pacíficos, claro, y de hecho se armó un grupo, nosotros le llamamos grupos de afinidad. Ahora, los drones que estaban en las manos de ustedes, con la posibilidad de ser usados para un objetivo positivo, son parte de un desarrollo tecnológico
que es fruto de esa velocidad que ha adquirido la economía, los drones o los monopatines. Te preguntaba por los monopatines porque hay una investigación muy interesante que demuestra que la huella de carbono de los monopatines eléctricos es mayor en su producción que la de un auto. Entonces creemos estar haciéndole bien al planeta subiéndonos a un monopatín eléctrico y efectivamente eso no sucede. Entonces, un arma usada positivamente como un dron o un monopatín eléctrico que un consumidor cree que está cuidando el planeta, en realidad es fruto de un sistema de producción que nos ha traído hasta acá. Entonces, ¿cómo se combaten esas paradojas de usar las herramientas del progreso tecnológico que es el que ha producido esta aceleración? No es tan sencillo romper ese círculo, ¿no? Inclusive en los activistas. Sí, yo creo que de todas formas es una paradoja aparente, digamos. De ninguna manera estamos en contra del desarrollo tecnológico. El problema es la cantidad y para quiénes y bajo qué modelo. Digo, hay una de las industrias más contaminantes del mundo es la industria de la moda. La velocidad de recambio de la ropa que tiene fundamentalmente el consumo en el norte global es absolutamente insostenible y además genera muchas crueldades asociadas vinculadas a la producción textil. Y residuos de microfibras que no se degradan. Totalmente. Eso y aparte, bueno, la extracción de recursos necesaria para producir todos esos materiales que se usan un año y después se descartan y ahí entran a jugar otros considerandos, ¿no? Por supuesto que no criticamos el desarrollo tecnológico. El otro día alguien me puso un tuit diciendo, bueno, ustedes que están en contra de las vacunas. De ninguna manera, no estamos en contra de las vacunas. Todo lo contrario, creemos en las bondades del sistema científico y somos un movimiento de base científica. Lo que Ahora, quiero las decir bondades es... del sistema científico han contribuido también a esta aceleración de la producción en el mundo. Entonces digo, por eso digo que es extremadamente dilemático, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo con que la ciencia haya sido la que produjo este sistema de selección, sino la publicidad. La publicidad. Totalmente. Pero son derivas también del progreso y de la ciencia, todo el ¿no? sistema el que nosotros siempre que conversamos decimos se ha vuelto tóxico. Las necesidades que tenemos para producir felicidad asociada a consumir objetos no son naturales al ser humano. Estamos viviendo, hay una política muy interesante de un grupo político europeo de verdes que se llama Equo, en donde presentaron hace 2 años, si mal no recuerdo, una propuesta en el Parlamento para generar un modelo que se llamaba trabajar menos para trabajar todos, en donde se proponía reducir la jornada laboral a 6 horas, me parece que eran, para que pudiera ganar menos dinero, pero tener más tiempo libre para generar actividades que contribuyan al desarrollo comunitario y sentir menos necesidad de consumir apenas salimos de nuestros trabajos. Digo, claramente el cambio es sistémico. Y de paradigma, ¿no? Y de paradigma. Bueno, un gran desafío, una conversación importante que se debe instalar en la sociedad, así que muchísimas gracias, Flavia. No, por favor, gracias por esta a ustedes. Extinction Rebellion, nueva, agrupación de jóvenes, ¿no? Para movimiento de desobediencia civil, no somos todos jóvenes, yo tampoco soy joven, es un movimiento de desobediencia civil. Movimiento de desobediencia civil, muchas gracias. De nada. Vamos a escuchar ahora las palabras del candidato Alberto